Bendiciones. Vamos a empezar con la impartición de la palabra del Salmo 23, una instrucción del Padre que vamos a estar desglosando, desarrollando en el Espíritu para entender algo que el Padre está ministrando y revelando acerca de su paternidad y que es importante para este tiempo, para el último tiempo. Y vemos en el Salmo 23, lo vamos a leer primero todo completo, que dice, todos los conocemos, la mayoría, pero lo voy a leer. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mis cabezas con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a empezar por el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. En esta declaración que hace el salmista David, el pastor, profeta, salmista David, él está expresando algo que viene del corazón de Dios, algo que viene a revelar lo que el Padre Celestial hace con cada una de las vidas, con cada una de las vidas que Él envió a este planeta Tierra, a este plano, a cada una de las personas que fuimos ya escogidas en Él antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Y vemos en este versículo una declaración que dice Jehová es mi pastor. El Señor, el creador de todo el universo, el creador de los cielos y la tierra, el que creó todo lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo percibo y aún lo que no veo, es mi pastor. Él es mi pastor. ¿Y por qué el Señor en esta palabra se revela en el inicio de la palabra y en todo el desarrollo como el pastor? Porque cuando en el principio el hombre y la mujer pecaron, hubo una desconexión, no solamente de Adán y Eva, sino de todas las criaturas, de todos los de hombres y mujeres que nacimos después de eso. Ya se nació en una desconexión con el Eterno, una desconexión espiritual. Y al estar desconectada, el alma no podían hallar el rumbo de retorno, el camino de retorno, el camino de regreso a los brazos del Padre, el camino de regreso a esa comunión con el Padre, a ese lugar que había perdido, a esa plenitud que había perdido. Sí se sigue viviendo en el cuerpo físico, pero hay una desconexión espiritual. Y esa desconexión no solamente la sufre el hombre y la mujer, sino el que más ha sufrido esa desconexión fue nuestro Padre Celestial. Su corazón se dolió profundamente cuando hubo esa desconexión y también por todas las generaciones que habían de venir, porque Él ya había terminado todas las cosas, ya había determinado todas las personas que iban a estar en la tierra. Y todas esas personas iban a nacer en desconexión con Él cuando fuimos creados para estar en profunda comunión con Él. Y Él sabía lo que sufría y lo que padecía el alma, la persona desconectada de Él. Entonces, cuando vemos que Él dice a través de la boca de David, se proclama como el pastor, Jehová es mi pastor, vemos que Él está hablando a través de David para que declare esto y quede asentado en la palabra de que Él es el pastor de nuestras vidas. El pastor es el que empieza a llevar al rebaño a los lugares seguros, el que se ocupa de protegerlos, el que se ocupa de su alimento, el que se ocupa de su sustento, el que se ocupa de su protección, el que se ocupa de su bienestar, aunque el rebaño ni siquiera supiera
o la oveja ni siquiera supiera que estaba en un peligro o de dónde suplir su necesidad. Nuestra alma, Él la compara con una oveja, no porque sea, como muchas veces dijeron, un animal que parece bobo, no, porque es un animal inocente. Es un animal inocente y refleja inocencia, pureza y bondad. Y así fue creada nuestra alma en Él. Y cuando estamos naciendo en este plano desconectados de Él, es como que no hay rumbo. Es como que esa oveja, esa alma, empieza a ser azotada, azotada por las cosas de este mundo, azotada por todas las perturbaciones, la sensación de estar huérfana, la sensación de no tener el rumbo, de haber perdido algo, de estar desconectada de algo. Eso lo perciben todas las personas en cierto momento o en muchos momentos de sus vidas, de que han perdido algo, están desconectados de algo, que algo falta, que algo necesitan, pero no saben cómo retornar, ni saben qué es lo que están necesitando. Entonces el Padre dice, yo soy el pastor, yo soy el pastor que va a traer a las almas de retorno. Yo soy el pastor que empiezo a traer toda la operación de retorno. Y lo hizo desde el principio. Lo hizo desde el principio porque apenas el hombre y la mujer cayeron, empezó a poner en marcha el plan de redención y el plan de retorno a Él. Fue construyendo eh, base por base, generación tras generación, hasta que vino el Mesías. Y después de que llegó el Mesías, Él sigue construyendo y construyendo y construyendo para que cada uno de sus escogidos, de sus amados, los que Él creó antes de la fundación del mundo, los escogió antes de la fundación del mundo, puedan retornar a Él, puedan retornar a la comunión del principio, puedan retornar a lo que se perdió. Por eso es tan importante el sacrificio de Yeshua, tan importante lo que Él hizo en el madero y en su resurrección, porque Él no solamente eh, fue el que marcó el camino del retorno, sino que abrió el camino de retorno al Padre. Él abrió el camino de retorno al Padre. Y él mismo se presentó como el buen pastor. No solamente acá David dice, Jehová es mi pastor y muestra al Padre como un pastor, sino que Yeshua, cuando Él se manifestó en carne en esta tierra, en Juan 10, a partir del versículo 14, antes estuvo hablando del redil, de las ovejas, y en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor. Esto que habló David en el Salmo 23, diciendo, Jehová es mi pastor, el que es el que pastorea mi vida a retornar a él y que dirige mi vida todo el tiempo. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor. Y Yeshua también había dicho, había proclamado, había enseñado, el que me ve a mí ve al Padre. O sea que es una conexión que está hablando en la palabra del carácter del corazón de Dios para con nuestras vidas, de la actitud del Padre para con nuestras vidas, de ser un pastor. ¿Y por qué esto es tan importante entenderlo? Porque lo hemos leído muchas veces. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque
Muchas veces por el tema de la cultura o de la educación o por el mismo sistema religioso, la cosmovisión que nosotros tenemos es que aunque el Señor nos redimió y llegamos a Él y nos dio salvación, luego como que tenemos que ocuparnos de hacer lo que podamos para crecer, para agradarle, para que todavía tenemos que ocuparnos de todo en nuestras vidas y estamos en ese afán continuo y a veces no sabemos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, pensando que todo, absolutamente todo, depende de nosotros. Cuando una vez que nosotros volvimos al Padre por medio de Yeshua, Él es el que pastorea nuestras vidas. Él se encarga de nuestra alma, se encarga de nuestra vida, Él la lleva por el camino que tiene que caminar. Si somos atentos para oír y prestos para escuchar, va a caminar nuestra vida de la mano del Eterno, porque Él no nos suelta. Inclusive Él dijo que, Yeshua dijo, que el Padre, el Padre le dio, Él tenía orden de que nada, que no pierda ninguna de las ovejas que el Padre le dio. Entonces, cuando nosotros estamos en sus manos, es imposible que nos podamos perder, porque el pastor siempre va a estar velando por su oveja, y no por su oveja como diciendo un animal que sea bobo, porque no lo toma así, no es la definición correcta, sino porque es un animal inocente, lleno de pureza, y así como el Señor nos creó, y así como fuimos hechos al principio, y como Él sabe que es nuestro diseño, y Él sabe también en este plano la maldad y lo que está operando. Entonces, Él es el pastor, Él es el buen pastor que se ocupa de nuestras vidas, de todas las áreas de nuestras vidas, y en todas las áreas de nuestras vidas nos quiere llevar al bien. Porque en el mismo pasaje de Juan 10, cuando Yeshua está hablando de las ovejas y que Él es el buen pastor, Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es algo que tenemos que empezar a meditar y a entender, que cuando vamos de la mano de Yeshua, cuando Él está pastoreando nuestras vidas, hizo cargo de nosotros. No es que nos va a soltar por cualquier error, por cualquier cosa, nos va a patear Él se hizo cargo de nosotros. Él se hizo cargo de nosotros y Él no quiere que nos roben, nos destruyan ni nos maten. Él vino a traernos vida y vida en abundancia, o sea, una vida plena, pero no conforme a los parámetros de este mundo, del sistema caído, sino conforme a los parámetros del reino de los cielos, una vida plena, muchísimo más y mejor vida que la que puede ofrecer el enemigo en este plano. Una vida abundante, una vida abundante. El buen pastor no solamente da su vida por las ovejas, sino que las dirige de retorno, en el camino de retorno al Padre. ¿Y cómo en el camino de retorno? Si yo cuando acepté al Señor y cuando nací de nuevo, yo ya retorné. Me pueden decir, yo ya retorné, yo ya... Sí, naciste en el reino de la luz, naciste en el reino de los cielos, pero ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo de tu caminar. Ese fue el comienzo de tu trayectoria de retornar, porque tenés que retornar de todos los caminos errados, de todos los pensamientos errados. Tu espíritu ya está renacido, ya está entendido. Tu espíritu comprende las cosas espirituales, pero tu mente está atestada de estructuras de error, de estructuras del enemigo, de estructuras de temor, de estructuras de destrucción. Entonces, Yeshua quiere llevarte en el camino de retorno al Padre en todas las áreas de tu vida, para que tengas vida y vida en abundancia. El propósito de Dios
Y el propósito por el cual te creó no es porque necesitaba mano de obra o porque le tenés que trabajar al Señor, le tenés que servir al Señor porque si no el Señor se enoja. Eso es una concepción errada. Él nos creó para su deleite, porque somos sus hijos. Él nos creó para estar en comunión con Él, para gobernar la tierra y sojuzgarla y compartir con Él todo el tiempo. No es que es un jefe y nosotros somos los empleados. No es un tirano y nosotros los esclavos. Él es un padre y nosotros sus hijos. Él es el pastor que una vez que se desconectó el hombre de él, empezó a ir a buscar a las ovejas para retornarlas. Empezó a trabajar, a poner en marcha todo el plan de redención para que las almas puedan volver, que puedan retornar. De uno que sabe el retorno, que sabe cómo retornar, cómo sanar. Es Él, el que tiene poder para hacerlo es Él. El que redimió a las ovejas, a las almas, es Él. Y el que se hace cargo de una vida que se entrega a Él, es Él. No es que tenemos que estar en continuo afán de que no hice esto, entonces ya está, que el Señor ya no me mira, no me quiere, no me escucha, que, que si no le trabajo al Señor, que si no le hago esto, que si no le hago otro. Eso te causa estrés y afán. Y el Señor ministra, trabaja, porque Él trabaja y también nosotros trabajamos, pero desde la dimensión del shalom, del descanso de las obras, del reposo de las obras, de que las obras no sean contadas como paga, sino como recompensa, porque ya la gracia nos abrazó y todo lo demás nos es contado por recompensa, lo que nosotros hacemos en obediencia a lo que el Padre nos muestra, a su palabra, a su espíritu, nos es contado como recompensa. Entonces, esta palabra nos está mostrando que el Padre se revela a nosotros como un pastor que está cuidando atentamente de nuestras vidas, no está distante, no está distraído, no está enojado, no está lejano, está atento a nuestras vidas, porque un pastor está atento a cada oveja. Un pastor está totalmente comprometido a tener bien cuidado a su rebaño. Y ya les estuve mostrando que no solamente en el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor, sino que Yeshua se manifestó como buen pastor, él lo dijo, y que él dijo que el que él lo veía, veía al Padre. Entonces hay un corazón paterno que atrae, que busca, que cuida, que guarda, que protege, que dirige a las almas hacia Él, a las vidas hacia Él, hacia el bien, a lo que es bueno, a lo que es abundante, a lo que es vida. Y tenemos que entenderlo porque hay mucha estructura mental, aunque nosotros hablemos la palabra, cantemos la palabra, proclamemos la palabra, hay mucha estructura mental arraigada, mucha estructura mental arraigada de castigo, de azote, de un padre lejano, de un Dios lejano, de un Dios que es un jefe, que hay que cumplirle, que hay que hacerle los trabajos, de un Dios que está esperando que te equivoques para latigarte, de un Dios que no le importa si vos comés, si no comés, si te vestís, si no te vestís, que no le importan tus cosas personales. Eso es una mentalidad errada. El pastor se ocupa de cada uno de los aspectos
de la oveja, lo que precisa, su necesidad, su protección, su bienestar, su cobertura. La dirige, la protege. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor, dijo David. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo Jehová es mi pastor, significa que yo no estoy dependiendo de un hombre para que me dirija. No estoy dependiendo de un sistema para que me ayude. Significa que no estoy dependiendo de mí mismo, ni de mi propia prudencia, ni de mis propias habilidades, ni de mis propias billeteras. No estoy dependiendo de nada de eso. Estoy dependiendo del Señor. Estoy dependiendo de Jehová. Estoy dependiendo del que me redimió, porque Él es mi pastor y se hizo cargo de mi vida. Si Él se hizo cargo de mi vida, yo no me tengo que estar haciendo cargo de todo en mi vida, sino que Él está a cargo. Ahora Él está a cargo y si Él está a cargo, lo que yo tengo que hacer es estar atenta o atento a lo que Él me instruye para mi bien y seguir en ese camino. El pastor dirige al camino correcto, dirige al lugar correcto, dirige al bien. Y la oveja, cuando lo sigue, halla el bien. La oveja cuando lo sigue, halla el bien. Y ya no está, no tiene que estar afanada de que de dónde sacó esto, que hago aquello, como aquello. Jehová es mi pastor, Él es mi pastor, Él está a cargo de mi vida, Él es el que está dirigiendo mi vida. Yo tengo que buscar ahora su dirección, su voluntad, su instrucción, para yo saber por dónde tengo que andar, para yo saber cuál es su voluntad y su propósito, para yo saber en las decisiones diarias qué tengo que hacer, porque Él me lo va a susurrar a mi espíritu, porque Él es mi pastor, Él no me va a dejar abandonado, no me va a dejar sin alimento, no me va a dejar sin vestido, no me va a dejar sin ayuda espiritual, no me va a dejar metido en el conflicto, en el lodo cenagoso, no me va a dejar embadurnada en los halagos. Porque Él es el que está a cargo de mí. No está a cargo de mí una iglesia, ni una persona. Puedo estar bajo la bendición, el manto de Él, pero el que está a cargo de mi vida es el Señor. Él es el buen pastor. Y Él es el único que dio su vida por tu alma. Él es el único que dio su vida por las ovejas. Ninguna persona, por ungida, por buena, por maravillosa que sea en la tierra, va a poder hacer esto que hizo Él por vos, ni dar su vida por vos. Aunque lo hiciera, no tiene valor ni validez porque tenía que ser una persona santa, pura, limpia, libre de pecado y de iniquidad, que haga todo lo que hizo. Y ese fue Yeshua. Él es el buen pastor, Él es el que se hace cargo de tu vida. Si vos estás en el camino del eterno, si naciste de nuevo, no tenés por qué andar en el afán de la gente de este mundo, porque el Padre es el que se está encargando de tu vida. Solamente tenés que seguir las instrucciones de tu buen pastor, meterte con Él y fijarte qué te está diciendo, qué te está instruyendo, cuál es el camino, cuál es la estrategia, qué es que falló, qué es lo que tenés que guardarte. Él te dirige, porque Él es el buen pastor, Él no está distante, Él no está lejano, Él no está callado, Él no está quieto, Él está trabajando, Él está hablando, Él está ministrando, Él está moviendo la rueda de la creación, Él está moviendo los cielos y la tierra, Él está trabajando todo el tiempo, pero trabaja en la dimensión del shalom, no del afán. En el afán quedamos desconectados. Cuando nosotros caemos en afán, pensamos que todo, absolutamente todo, depende de nosotros.
de que tenemos que hacer, si no hacemos nosotros, no pasa nada, si no hacemos aquello, no pasa nada. Muchas veces eso nos lleva a hasta culpar al Señor de muchas cosas que nosotros nos metimos solitos y que no fue su voluntad. Eres el buen pastor y si nosotros estamos atentos a la voz de nuestro buen pastor, que habla nuestro espíritu y que vamos a empezar a discernir cada vez más cuando lo buscamos, cuando estamos en comunión, cuando estamos entendiendo su corazón paterno para nuestras vidas y que nos restauró la comunión con Él. Cuando más entendidos estamos de esto, más, más pronto vamos a comprender las instrucciones, la dirección, lo que Él nos está hablando, aún sin hablar. Nos habla muchas veces, aún sin hablar. Y cuando vienen todas esas dudas y batallas y cosas que no queremos, que no nos gustan, tenemos que empezar a ver que el buen pastor está con nosotros, que si es del enemigo, el enemigo viene a matar, robar y destruir, pero Yeshua vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces nos tenemos que parar en esa palabra y saber que nuestro buen pastor está batallando por nosotros para que nosotros sigamos, avancemos, crezcamos. Que si es por algún error, si es por algo que pasó, el buen pastor nos va a mostrar en qué fallamos, en qué le abrimos la puerta al enemigo, en qué nos deslizamos, en qué es lo que ocurrió para que eso pase, o qué circunstancia, o que no hayamos hecho nada nosotros, qué circunstancia sucedió para que eso pase y cómo tenemos que actuar. Porque Él se hace cargo de nosotros. No estamos solos luchando, dando palos al aire. Tenemos a nuestro Padre haciéndose cargo de nosotros de continuo. Y Él es nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor. Estamos en la mitad del versículo 1. Jehová es mi pastor. Él se hizo cargo de mí. Este entendimiento, si lo comprendemos, lo meditamos, lo masticamos, nos va a cambiar mucho la cosmovisión de todos los días de nuestras vidas. Vamos a comprender y a disfrutar de nuestra comunión con el Eterno. Vamos a poder descansar de que ya no depende de nosotros. De nosotros depende obedecer lo que Él nos instruye, pero no afanarnos por todas las cosas, porque Él se hizo cargo de nosotros. Y Yeshua dijo, busquen el reino de Dios, de los cielos, y todas las cosas les van a ser añadidas. El Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esto, de esto, de esto, de aquello. Y Él les provee, si provee pájaros, si Él viste a los lirios del campo, muchos más nos va a proveer a nosotros. Por eso cuando sigue el versículo, la mitad del versículo 1, la mitad del versículo 1, que dice, nada me faltará. Ese nada me faltará está basado en la seguridad de Jehová mi pastor. No es algo que yo hablo como algo optimista o como una autoayuda, como hablar algo para darme ánimos. No, es que nada me va a faltar porque estoy basado en que Jehová es mi pastor, que tengo a mi padre que se hizo cargo de mí, que tengo a mi padre que está velando por mí, que tengo a mi padre que está cuidando de mí. Y esa de nada me faltará, porque Jehová es mi pastor, eso es parte de la dimensión del shalom, del reposo, del que habla Hebreos también, de entrar a su reposo. Entrar en el reposo no es entrar a descansar físicamente, sino que descansamos de estar afanados en nuestras propias obras, en que todo dependa de nosotros, de que todo sea mucho trabajo para poco fruto, de que todo lo que empezó a ocurrir después de la caída, que la tierra ya no empezó a ser
tan fructífera como era antes, la maldición del Edén, todas las cosas que pasaron después, que fue la dimensión del afán, la dimensión de estar desconectados y tener que hacer todo con mucho esfuerzo y poco fruto. Y de la dimensión del descanso, no es que nosotros no hacemos nada, sino que hacemos todo reposando en la confianza de que el Señor está a cargo, de que el Señor es mi pastor y que Él es el que está a cargo de mi vida, por tanto no me va a faltar nada. Y desde ahí, todo lo que yo hago, estoy fluyendo en esa dirección, en esa palabra, en esa frecuencia del Espíritu, y las cosas empiezan a pasar, lo que yo trabajo, lo que yo emprendo, lo que yo hago, aunque sea poquito, Él lo hace mucho, Él lo prospera, Él lo aumenta, Él lo bendice, Él lo hace fructificar, porque no estoy en afán. Si yo estoy en la dimensión del afán, bloqueo todo lo otro. Me estoy diciendo a mí misma, sí, Jehová, el Señor me salvó, pero me estoy pastoreando yo. Tengo que hacer cargo yo en mi vida porque si no nadie me ayuda, porque si no nadie me da una mano, porque si no nadie... Estoy en esa dimensión. Pero si yo estoy empezando a comprender en mi espíritu y en mi mente, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, el que se encarga de mi vida, entonces ya no estoy en afán, porque estoy descansando en que verdaderamente Él, que es verdadero, no es una ilusión, no es una fábula, Él, el que es verdadero, está haciéndose cargo de mi vida. Y si hay algo que en mi vida no está funcionando, Él, cuando yo le pregunto, Él me lo va a revelar, me va a llevar al bien, me va a llevar al retorno, a retornar a lo primigenio, al diseño original, a cómo yo fui creado, a cómo es mi diseño en Él y cómo voy a tener una vida abundante cuando yo sigo sus instrucciones. Entonces me desconecto del afán y empiezo a vivir lo que Yeshua dijo. Yo me estoy ocupando del reino de los cielos. Ocuparse del reino de los cielos no significa que yo tengo que tener un ministerio en una iglesia. No significa que sí o sí todos los días tengo que explicar a alguien porque si no me cortan el gogote. Porque yo sé que hay esa presión a veces en muchos lugares. Ocuparme del reino de los cielos es tener mi atención en las cosas del Espíritu, en el Padre, en mi buen pastor, en mi Redentor, en Yeshua. Estar con mi vista espiritual, todo mi ser enfocado en Él, y ocupándome de lo que Él me está diciendo, estar atenta, atento a lo que Él nos está ministrando, a lo que Él nos está hablando, a lo que Él nos quiere mostrar, ya sea a nuestro espíritu, por la palabra, o como Él lo quiera mostrar. Él siempre dirige, porque Él es el buen pastor. Y al estar desconectados del afán y estar enfocados en Él, estamos en la dimensión del shalom, del reposo. No estamos más en afán. Ya no dependemos de nada de este mundo, ni siquiera de nosotros mismos. Dependemos del Padre. Y sabemos que el Padre se ocupa de nosotros y que Él es el mejor Padre que pueda existir. Y esta es la primera parte de este desglose del Salmo 23 que nos va a traer mucho entendimiento, pero lo primero que el Padre me marca es entender que Él es un padre atento, Él es un pastor, pero no un pastor como los que nosotros conocemos. El pastor significa que se ocupa del cuidado del alma de las personas y las lleva de retorno, las lleva al lugar seguro, las lleva al lugar de alimento, las lleva al lugar de agua. El buen pastor dio su vida por las ovejas, dio su vida por las almas.
Entonces, si Él dio su vida por las almas para que puedan retornar a Él, para que puedan regresar a Él, como cuando un alma, eh, cuando una persona se encuentra con Él y es nacida de nuevo, ¿cómo no se va a encargar de toda su vida? Ese pensamiento disociado de que Él es Dios y Él me salvó, pero yo tengo que ocuparme de esto, pues si no nadie se ocupa, porque si no eh, nadie me ayuda, porque estoy solo, porque estoy sola, porque las cosas no me van bien, porque Dios no me escucha, Dios no me responde, porque al final yo hago esto, yo hago lo otro, yo le tengo que servir al Señor, porque si no, eso es un pensamiento disociado y errado. Él se encarga de nosotros. Él se hace cargo de nosotros y no nos suelta, no nos suelta, a menos que nosotros de forma voluntaria nos querramos soltar, de una forma rebelde, porque aunque nos alejemos, Él nos va a buscar. Aunque nos querramos apartar, Él va a estar siempre buscando que retornes, no que retornes a un sistema religioso o a una iglesia, sino que retornes a Él, que retornes a Él. Y aún muchas veces estando en el ministerio y sirviendo y en el Espíritu, uno se puede llegar a deslizar de la profunda comunión y la confianza en el Padre. Entonces el Padre nos hace retornar, nos hace retornar. Él es el buen pastor. Y a Él le importa más tu propia vida que todo lo que puedas hacer para Él. Porque Él puede hacer todas las cosas si quiere. Le importa más tu propia vida que todo lo que puedas hacer para Él. Todo lo que haces en obediencia en el Espíritu, todo lo que haces en obediencia en el Espíritu, te es contado como recompensa, no como una paga. La paga ya la hizo el Señor, la hizo Yeshua. Entonces esta palabra nos trae un refrigerio y un entendimiento de que Dios, además de que, a pesar de que nosotros lo vemos que es tan grande, tan poderoso, tan sabio y que todas las cosas que hizo y el poder que tiene, de nosotros está muy cercano, porque es nuestro buen pastor. Lo dice la palabra, lo dijo David, lo dijo Yeshua. Él es nuestro buen pastor. Él se encarga de nuestras vidas, se encarga de dirigir y pastorear tu alma en el camino de retorno a lo primigenio, a lo que se había perdido, porque Yeshua, su obra fue tremenda y es completa. Cuando naces de nuevo es el principio de tu caminar en el retorno de todo lo que se había perdido y Él te empieza a llevar, a enseñar y revelar siempre que vos le des el lugar para trabajar en tu vida, el lugar para que te muestre por dónde ir y le obedezcas. Cuando más sumisa esté tu alma, tu vida a Él, mucho más te puede dirigir, mucho más te puede pastorear, mucho más bendición y vida abundante se manifiesta, porque estás atento a tu buen pastor, que es el que quiere tu bien, es el que quiere tu bien. Si hay alguien que quiere tu bien en este mundo, es el Señor. Si hay alguien que desea que te vaya muy bien y que conoce cómo es que te puede ir muy bien y tiene el poder para que eso ocurra, es el Señor. Si hay alguien que te ama tanto que cuando vio que desconectado, que ibas a nacer desconectado de Él, puso en marcha el plan de redención para volverte a Él, para que retornes a casa.
Si hay alguien que te ama tanto, yo creo que es muy digno de confianza y que dejemos de confiar tanto en otras cosas externas o en nosotros mismos o meternos en tantos afanes y empecemos a confiar más y a depender del buen pastor y a buscarle en las instrucciones que Él nos da, porque podemos hacer muchísimos planes, muchísimas cosas, pero sus instrucciones son las que nos llevan a la vida abundante, son las que nos llevan al bien, porque Él es el buen pastor. Él sabe cómo hacerlo y sabe por dónde hay que ir y sabe la vida de cada uno. Él conoce a sus ovejas, lo dice acá en Juan 10. Yo conozco a mis ovejas, dice Yeshua. Él conoce cada una de las vidas y está atento a cada una de las vidas. Entonces esto te tiene que traer un descanso, una confianza, y aunque esté pasando cualquier cosa que esté pasando, Jehová es tu pastor, Él te está pastoreando, Él te está dirigiendo, Él está al mando de tu vida, Él te está llevando. Y en vez de ver lo distorsionado que traiga el enemigo, mira esto, Él es tu buen pastor, Él quiere tu bien. Entonces, si hay algo que no estás entendiendo, pregúntale, ¿por qué estás pasando por eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debes hacer? Porque Él te va a dar instrucciones. Él te va a dar instrucciones. Te va a mostrar el qué, el por qué, el para qué. Y te va a dar fuerza para todas las cosas que tengas que hacer o que transicionar o que cambiar o que batallar o tal vez no batallar. Tal vez te diga que descanses y esperes. Porque Él es el buen pastor. Por eso David tenía tantas y tantas y tantas batallas. Porque él sabía que Él, el Padre, que Jehová estaba a cargo de su vida. Y en cada batalla, en cada cosa que él tenía que hacer, él le consultaba al Padre, aunque sea la misma batalla con los mismos enemigos, en el mismo lugar, y esto está en la palabra, se le presentaron dos batallas idénticas con los mismos enemigos, y David no repitió la estrategia, por más que ya había hecho lo mismo, una cosa parecida antes. Le preguntó al Señor, le preguntó al Padre qué instrucciones tenía, si subía o no subía, si hacía o si no hacía. Y cuando el padre le contestaba, él obedecía exactamente la instrucción. Por eso él es un ejemplo vivo de cómo el padre lo pastorea y cómo nos pastorea y cómo él quiere nuestro bien. Él quiere nuestro bien. Y esto se tiene que grabar a fuego en tu corazón y en tu mente. Él quiere tu bien. Él quiere tu plenitud. Él compró tu plenitud. Él dio su vida para que puedas retornar a lo que es el bien para tu vida. Él te va a dirigir. Él se hace cargo de tu vida siempre. No se desliga de vos. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el buen pastor hace que nada te falte. Que nada te falte en la confianza de que Él es tu buen pastor. Sabes que nada te va a faltar en la confianza de que Él es el que te está dirigiendo y se hizo cargo de tu vida, es que sabes que nada te va a faltar. Esto cambia, hace un clic, cuando lo comprendes, hace un clic en tu cabeza, en tu espíritu, tan fuerte, que empieza a traer
muchísimo entendimiento de lo que es la verdadera abundancia, prosperidad y por qué Yeshua dijo que buscamos el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y nosotros a veces pensamos que las cosas añadidas son cosas escasas, poquitas, como conformate con esto. No, las añadiduras del Padre son abundantes. Las añadiduras del Padre son abundantes, pero hay que hacer un cambio de mentalidad y descansar en que Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Y en esa confianza es que sabemos que nada nos va a faltar. Y con esto termino hoy y bendigo cada una de sus vidas y espero que haya sido de bendición esta palabra, que impacte su espíritu, que impacte su espíritu para bien, que transforme su mente para bien y tengan un bendecido Shabbat, un bendecido fin de semana. Bendiciones.